I have the great pleasure of declaring today the Day of Latin American Music and Roots. And I have a proclamation I have the great pleasure of reading out, and I want to thank all of you for coming and for the group here for their messages and songs of social justice and human rights. It's so important. It's so important. Bueno, el problema cuando le ponen nuevo a algo que con el tiempo ya no es tan nuevo, pero es un movimiento que nació a fines de los años 60 en Chile y que más que un movimiento musical era un movimiento de artistas con una actitud distinta respecto de la actividad artística y del hecho de interpretar música popular, de una actitud distinta también respecto de cómo se hace música, cómo se hace espectáculo, en una relación con la gente, no desde el artista como que baja del cielo, sino del artista que viene de la misma gente. Ese es un movimiento que además coincidió desde luego con movimientos del tipo parecido en América Latina y en muchas partes del mundo. Bueno, el grupo nació con estudiantes de la Universidad Técnica del Estado en 1967 y nació como un grupo de estudiantes, digamos, un grupo de estudiantes que nos enamoramos de los sonidos de la música andina sobre todo y empezamos a trabajar en eso. Pero también coincidió eso con todo lo que significó los cambios sociales también en Chile. Y por otra parte, musicalmente tocamos un punto muy sensible porque en ese tiempo muy poco se preocupaba de lo que era la música tradicional o la música, sobre todo la música indígena en América Latina era como ignorada absolutamente. Entonces coincidió con eso con una toma de conciencia de la propia identidad, de la necesidad de rescatar o de crecer como pueblo a partir de una raíz propia. Entonces se mezclaron muchas cosas y yo espero también que la calidad musical y para hacer de que lo que nosotros hicimos tomó mucha fuerza, no solo en Chile, sino en toda América Latina. Bueno, la verdad es que nosotros estábamos en nuestra primera gira, habíamos partido un mes antes del golpe. En nuestra primera gira por Europa. Habíamos antes recorrido toda América Latina. Y cuando estábamos, teníamos que estar una semana en Italia. Estando allá, que se produjo el golpe militar en Chile, se nos prohibió el regreso, digamos, quedamos exilados y esa gira que tenía que durar 2 meses duró 15 años en realidad. Regresamos a Chile recién en 1988. Bueno, de esos 15 años se puede contar muchísimo, porque fue el tiempo también de nuestra maduración como persona adulta. Digamos, yo viví el exilio entre los 25 y los 40 años. Y bueno, y vivimos además un periodo extraordinariamente interesante, importante y lleno de cambios del siglo XX. Como fue todo los últimos 15 años del país del socialismo real, todos los cambios sociales, políticos y también ideológicos que se produjeron en la Europa occidental a partir del golpe en Chile, sobre todo, a partir de la reflexión que hizo la izquierda acerca de la naturaleza del golpe y de las consecuencias también del crecimiento democrático de un país como Chile. Mira, yo creo que están relacionados. Porque esta generación de estudiantes que hizo el gran movimiento el año pasado es la primera generación que no venía con los traumas, sea psicológicos, tan fuertes que dejó la dictadura, pero tampoco los traumas ideológicos
de las generaciones anteriores que vivieron precisamente lo que te decía, la caída del muro de Berlín, este trauma de sentimiento de culpa de alguna manera que la izquierda tenía respecto del bloque soviético y todas estas cosas. Esta generación no tiene ninguno de esos traumas, no tienen el trauma de la represión física, digamos, el miedo físico a la represión, y no tienen el trauma ideológico político que tenía la izquierda en las generaciones anteriores. Entonces una generación muy libre y de alguna manera sí creo que en esa libertad, en esa autenticidad se parece a la generación nuestra, la de los 60. Como te decía, las misiones suenan un poco a misión evangelizadora, a misión católica. ¿Sí? En realidad, nosotros no creo que tengamos una misión, sino más bien tenemos la responsabilidad de ser parte de nuestra gente, de nuestro pueblo, en un mundo en que cada vez cuentan menos los pueblos. Los pueblos sufren lo que les imponen y tienen, o han tenido en los últimos 40 años, yo creo, poco que decir. Le han impuesto guerras que tienen que ver con el petróleo, le han impuesto regímenes dictatoriales, le han impuesto una lucha antiterrorista y le han impuesto el terrorismo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que la misión de un artista, que se puede llamar misión, es tratar de interpretar fielmente el sentimiento humano que hay detrás de cada ser humano. Que muchas veces cuando se manifiesta en forma colectiva puede ser agresivo a veces, o a veces la agresividad es producto también del temor. Y el temor sí lo manejan también muy bien. Pero cuando tú te encuentras con un ser humano del frente tuyo, son dos seres humanos, personas que se encuentran y con los pueblos sucede lo mismo. O sea, nadie puede decir que los problemas que sufre hoy México no sean los mismos problemas que sufre Argentina, que sufre Chile. Y en eso creo que tenemos mucho que aprender a comunicarnos también por debajo. Tenemos que aprender a comunicar entre pueblos. Y tal vez, no sé, los únicos que están en condiciones de hacer eso son los artistas, porque son los únicos representantes no oficiales de los pueblos. Es muy importante, pero es importante que sea Brasil con este gobierno que tiene, porque si es Brasil con un gobierno de otro tipo podría ser también una fuerza, un imperialismo local. Entonces también es importante, pero también es importante qué hay detrás como ideología. Porque un Brasil poderoso puede ser liberatorio para todos nosotros, pero también si está regido por un gobierno de derecha puede ser un factor también de opresión. Entonces no es indiferente una cosa de la otra. Yo lo primero que quiero decir, no porque puedo ser mexicano, que de alguna manera tenemos la suerte que México está donde está, porque es un país tal vez el más latinoamericano de todos, el más con una solidez cultural, que a pesar de todo lo que ha sufrido México, de todo lo que ha pasado, mantiene este orgullo de su nacionalidad, este orgullo de su cultura, esto es muy importante. Tal vez si ahí estuviera Argentina o Chile, la historia sería otra. Pero bueno, es México y eso es muy importante. Y yo tengo la esperanza, por una parte por una cuestión de entendernos, digamos. O sea, yo quiero que no sea una fatalidad, sino que sea como una voluntad dentro de la unidad. Pero por otra parte yo creo que no tenemos más alternativa. O sea, también es una necesidad. Ahora, yo creo que no basta la necesidad, porque también podrían ponerse de acuerdo todos nuestros élites oligárquicas y podrían hacer la unidad de América Latina, pero la unidad de ellos a costa de nosotros. Entonces yo creo también que ahí es importante que sean los pueblos los que manifiesten esta voluntad de unidad que existe. Nosotros lo sabemos bien.
Sí, pero hubo movimientos sociales a comienzos del siglo XX y no había internet, y hubo una revolución rusa sin internet y una revolución cubana sin internet. La gente encuentra la manera de... Evidentemente el internet y sobre todo las redes sociales, que curiosamente son espacios privados, no son espacios públicos, son propiedades de alguien. Pero han servido, evidentemente, son un motor de comunicación de mucha efectividad. También hay que tener cuidado con ellos porque pueden ser también manipulados. Pero efectivamente, cuando mucha gente tiene acceso a emitir su opinión y al acceso a la información, cambia mucho la figura. Yo creo que hay que cuidarse porque van a tratar de cortar esos espacios, y ya creo que lo están haciendo. Ahora, lo de Sopa va de la mano, pero también, ojo, porque ¿quién gana al final o sea, alguien gana siempre. Y creo que no se puede hacer que al final sean ni los intelectuales ni los artistas los que terminen pagando el patio y no recibiendo lo que también les corresponde por su trabajo. Entonces, en Chile, por ejemplo, yo conozco bien el problema porque hay una gran discusión sobre la ley allá. Y las compañías quieren hacerle creer a la gente que es el derecho de autor el que les hace pagar. No, aquí el derecho de autor, lo que tiene que pasar es que la gente reciba, el máximo de la gente reciba todos los contenidos culturales y la educación y la salud y la vejez también de manera gratuita. Que la sociedad le entregue a sus niños la educación gratuita, que le entregue a su pueblo la salud gratuita y que le entregue a sus viejos una vejez digna. Ahora, eso tiene que salir de la gente que realmente gana mucho dinero. Tiene que salir de un sistema de impuestos justo. Y en el caso de los contenidos de internet, que nosotros estamos felices, imagínate, ¿qué más queremos nosotros que nuestra música llegue a todo el mundo? Pero ¿quién gana con el internet? Ganan las compañías telefónicas. En Chile es una cantidad tremenda de millones de dólares que solo por concepto de la conexión a internet recibe Movistar, recibe Claro, reciben las compañías telefónicas. Ellos tienen que pagar derecho a autor, no la gente. Entonces, que ellos, que son los que están ganando muchísimo dinero cada día, paguen los derechos de autor de lo que usan, del trabajo intelectual que están usando, y no la gente. Pero le han vendido a la gente la idea de que el derecho a autor es el que les va a hacer pagar más, o que tienen que pagar por bajar una canción porque el autor quiere ese dinero. No es así. El autor tiene todo el derecho a ser pagado por su trabajo, porque si no, ¿quién le paga? Pero quienes están lucrando de eso son los que tienen que pagar el derecho de autor, o sea, las compañías telefónicas. Sí, bueno, mira, nosotros conocemos eso bien. Ahora nosotros somos también bastante marginales del sistema porque nosotros somos dueños, por ejemplo, de toda nuestra producción musical. Nunca hemos aceptado vender la propiedad intelectual de lo que nosotros hacemos, que es lo que tratan de comprar las compañías. Por ejemplo, no sé, creo que la obra de Lennon y McCartney ahora era de Michael Jackson. O sea, empieza una cosa de que se compra y se vende la creación en el más vulgar mercado. Entonces yo creo que tiene que pasar en el mundo es que esta torta que todos estamos creando con nuestra actividad, con nuestro trabajo, se reparta de otra manera. Y desde luego que las compañías han hecho fíjate que hasta que apareció internet, la industria del disco, después de lo del petróleo, bueno, y de los ilegales, era la que dejaba más ganancias, la industria del espectáculo. Porque claro, una compañía de disco es como cualquiera, CBS o las grandes compañías de disco, hacían un contrato con un artista que le pagaban el 12%. Y el negocio era gigantesco, y el 12% era un buen pago. Entonces, al final terminan siendo los artistas, claro, esclavos también de alguna manera o subremunerados por las grandes compañías, que además
tienen, además tienen el negocio de la música y el negocio del cine y el negocio sin ningún corazón, digamos, sin ningún tipo de sentimiento por esa obra que no sea el dinero, cuando pueden vender cocinas y las cocinas le dejan más dinero, ponen el dinero allá. Entonces yo creo que ahí hay mucho que cortar y creo que en eso las víctimas del acceso de la gente a la información no pueden ser los artistas, que sean quienes hacen el negocio. Mira, también te voy a repetir un poco, porque de repente nosotros usamos mucho lenguaje militar, por ejemplo, en las campañas, ya en la campaña el lenguaje militar, en las campañas políticas, y hay generalísimo, y hay comandos, y todo, mucho lenguaje militar, y muchas veces para las cosas más humanas usamos mucho lenguaje religioso, las misiones, el mensaje. En realidad, yo creo que lo que podemos hacer siempre, los mensajes, los consejos nos sirven de mucho, es como decir, entregar el sentimiento de uno respecto a las cosas. Nosotros hace muchos años que estamos viniendo de octubre, creo que más de 25 años, tal vez 30, y hemos visto crecer esta pequeña ciudad que era Vancouver, esta pequeña maravilla, ¿no? Una ciudad con un entorno geográfico increíble. La hemos visto transformarse en una gran ciudad, pero siempre con mucho respeto por la convivencia humana. Claro, las ciudades cuando ya pasan una cierta cantidad de edad ya se transforman todas de alguna manera en una gran ciudad, con todos los problemas que eso lleva. Pero Vancouver es una ciudad que mantiene una dimensión humana muy importante. Ojalá pudieran exportar conocimiento respecto de eso, creo que a muchos países nos haría falta que la gente que ha ido haciendo crecer esta ciudad así, prestara asesoría. Bueno, no sé si Ciudad de México tiene arreglo, Santiago creo que ya no tiene, pero hay pequeñas ciudades que sí están creciendo que creo que les haría falta una colaboración en ese sentido que Vancouver puede entregar. Canadá, complicado Canadá porque es como México, tiene el vecino demasiado tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Canadá hasta ahora ha resistido mejor que México, creo, el embate, pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la sociedad más solidaria. Pero también hay señales preocupantes en ese sentido. Pero es un país, sin duda, el hecho de que sea un país tan extenso y que tiene relativamente tan poca población, lo ha hecho un país acogedor, un país que puede también dar lecciones de cómo desarrollar una política de inmigración integrativa y no de guetos. Creo que eso es bien interesante. Y el mundo es como mucho ya. El mundo es un poco demasiado complicado, creo que espero yo que estemos en el fin de una era de abuso, de una era de una violencia de parte del Estado, de una violencia política por parte de los poderosos, muy fuerte. Espero que esté eso con esta toma de conciencia que se ha producido, que se produce en Chile, que se ha producido en los países árabes, en fin, con la crisis tremenda que hay en Europa. La gente vuelve a pensar que o nos ayudamos unos a otros o va a ser imposible convivir. Sí, bueno, hay que decir que un poco Norteamérica, del río Bravo hacia el norte, se ha ido poblando mucho de mexicanos, pero mucho en general de latinoamericanos. Ahora, el origen de esa migración es casi siempre un origen de carencia, o carencia de tipo económico,
o carencias de tipo, carencias de libertad, digamos, carencias de seguridad, en fin. Entonces, siempre cuando existe ese origen en la migración, cuando la migración no es, en último caso, el legítimo deseo de conocer o el deseo de aventura, digamos, que muchas veces también mueve a la gente. Pero cuando no es, siempre hay una dosis de exilio en la migración. Y el exilio siempre es doloroso, porque uno deja atrás lazos afectivos profundos, costumbres arraigadas, bueno, lazos familiares. Entonces, y nosotros lo conocemos bien, nosotros vivimos el exilio, seguimos viviendo lo que significa. Por ejemplo, los ciudadanos chilenos ni siquiera tienen derecho a voto fuera de Chile. Entonces, se produce un desarrollo muy grande, que es una cosa que este país ha sabido aprovechar bien, digamos, porque ha suplido de alguna manera esas carencias. No las carga además con exclusión, no completamente, como en otras realidades. Pero sí, mira, nosotros tenemos al final de todo lo tremendo que fue la conquista española, pero nos dejó una herramienta tremenda que es el idioma común. Y eso a veces no nos damos cuenta de lo importante que es. Entonces teníamos un elemento de comunicación, de movilización también, muy fuerte. Hay que usarlo, hay que hay que recuperar el orgullo de ser latinoamericano. Tenemos una cultura extraordinaria, tenemos tantas cosas, tenemos todavía una afectividad, esta cosa de conversar, de tocarnos, de tener una relación todavía no mediada por lo económico, sino por lo afectivo. Entonces eso hay que cuidarlo, desarrollarlo, porque ese va a ser el mundo del futuro, si es que hay futuro.